Buenos días, hermanos, que Dios les bendiga, que tengan una linda semana, una semana de bendición. Bueno, en esta mañana continuamos con el devocional en el libro de Jeremías, capítulo 51, versículo 25 al 40. El título del devocional para hoy es Dios promete venganza. Dice así: He aquí yo estoy contra ti, oh monte destruidor, dice Jehová, que destruiste toda la tierra, y extenderé mi mano contra ti, y te haré rodar de las peñas, y te reduciré a monte quemado, y nadie tomará de ti piedra para esquina, ni piedra para cimiento. Porque perpetuo asolamiento serás, ha dicho Jehová. Alzad bandera en la tierra, tocad trompeta en las naciones, preparad pueblos contra ella, juntad contra ella los reinos de Ararat, de Mini y de Askenaz. Señalad contra ella capitán, haced subir caballos como langostas erizadas, preparad contra ella naciones, los reyes de Media, sus capitanes y todos sus príncipes y todo su territorio de su dominio. Temblará la tierra y se afligirá, porque es confirmado contra Babilonia todo el pensamiento de Jehová, para poner la tierra de Babilonia en soledad, para que no haya morador en ella. Los valientes de Babilonia dejaron de pelear, se encerraron en sus fortalezas, les faltaron las fuerzas, se volvieron como mujeres, incendiadas están sus casas, rotos sus cerrojos. Correo se encontrará con correo, mensajero se encontrará con mensajero, para anunciar al rey de Babilonia que su ciudad es tomada por todas partes. Los vados fueron tomados y los baluartes quemados a fuego, y se consternaron los hombres de guerra, porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: la hija de Babilonia es como una era cuando está de trillar, de aquí a poco le vendrá el tiempo de la siega. Me devoró, me desmenuzó Nabucodonosor, rey de Babilonia, y me dejó como vaso vacío, me tragó como dragón, llenó su vientre de mis delicadezas y me echó fuera. Sobre Babilonia caiga la violencia hecha a mí y a mi carne, dirá la moradora de Sión, y mi sangre caiga sobre los moradores de Caldea, dirá Jerusalén. Por tanto, así ha dicho Jehová: he aquí que yo juzgo tu causa y haré tu venganza, y secaré su mar, y haré que su corriente quede seca, y será Babilonia montones de ruinas, morada de chacales, espanto y burla, sin morador. Todos a una rugirán como leones, como cachorros de leones gruñirán. En medio de su calor les pondré banquetes, y haré que se embriaguen para que se alegren y duerman eterno sueño y no despierten, dice Jehová. Los haré traer como corderos al matadero, como carneros y machos cabríos. Jeremías continúa con la profecía contra Babilonia. En los primeros versículos utiliza el término para Babilonia: monte destructor que destruiste toda la tierra. Esta frase hace referencia al poder y la grandeza de Babilonia. Le dice que quedaría como un monte quemado, como un volcán extinguido que nunca podría recuperarse. Le dice: serás una desolación eterna, es decir, nada quedaría en pie. Pueblos vecinos de Babilonia, que fueron conquistados por los medos al principio del siglo VI a.C., se levantarían en contra de Babilonia. También la profecía hace mención de quién conquistaría a Babilonia. Serían los medo-persas. Ellos se unirían para derrotar a Babilonia en el año 539 a.C. El versículo 29 dice una frase que llama la atención. Dice: son confirmados los planes de Jehová contra Babilonia. Para ser confirmado algo tiene que existir un proceso, ¿no es cierto? ¿Había la posibilidad de que Babilonia no fuera destruida? Si ellos le daban la gloria a Dios en vez de gloriarse ellos, tal vez las cosas hubieran sido distintas. Pero al persistir en su soberbia, dice la Biblia que Dios confirmó los planes en contra de este imperio. ¿Recuerdan ustedes cuando uno de los capitanes
llevaba a los cautivos desde Jerusalén hacia Babilonia, habla con el profeta Jeremías y le dice que fue Dios quien permitió que ellos los conquistaran, que Babilonia los conquistara. Entonces, claramente los babilonios sabían que solo fue Dios quien lo permitió. Luego también observamos a los profetas que hablaron de parte de Dios en el exilio, es decir, cuando estaban en Babilonia. Por ejemplo, Daniel y también sus amigos. Con ellos, Dios les demostró a los babilonios quién era el Dios de Israel, quién era el soberano, quién era el que gobernaba las naciones. Aunque Babilonia no era Israel, Dios mostró su misericordia a este imperio, a esta nación, que duró aproximadamente un siglo. Hasta el final Dios les habló, hasta que finalmente les confirmó su castigo, su fin, porque no supieron escuchar la voz de Dios. Jeremías describe en este pasaje que no había hombres fuertes, que estaban aterrados, hablando del momento en que fueron castigados. Dice que se encerraron, se escondieron. No había lugar que no haya sido tomado por los medos. Los mensajeros tenían que dar aviso al rey de Babilonia que toda la nación estaba cayendo. Sin embargo, lo terrible era que no había rey para dar aviso. Belsasar ya estaba muerto. Belsasar, el hijo de Nabucodonosor, había muerto. Entonces, el cuadro que vivía Babilonia era terrible. Jeremías menciona que antes del sueño eterno que tendrían los caldeos, les prepararía un banquete. Allí terminarían embriagados, pero finalmente no despertarían del sueño. Esta profecía posiblemente haga referencia al banquete que tuvo Belsasar, el último banquete antes de ser conquistados por los medos. Este banquete registra que se embriagaron. Lo registra Daniel capítulo 5 versículo 1 al 4 y finalmente terminaron muertos. Entonces volvemos a encontrar en este capítulo los temas grandes, ¿no? La soberanía y el juicio de Dios. A Babilonia se le permitió oprimir al pueblo de Israel, pero ahora se juzgaría a la misma Babilonia. A pesar de que Dios saca cosas buenas del mal, no permite que el mal quede impune. No es la jactancia de este mundo lo que nos sostiene, no es el mal, sino la justicia, la paz y el gozo del reino de Dios. De la misma manera, aunque no nos identifiquemos con Babilonia, tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios. Dios una y otra vez nos habla de diferentes maneras, mediante la Biblia, mediante los pastores, mediante un hermano, mediante tal vez algún familiar. A veces utiliza gente que ni pensamos, gente que podemos encontrar casualmente, etc. Solo que no estamos sintonizados con el Espíritu Santo muchas veces y nos perdemos la guía de Él, la guía del Espíritu Santo. No esperemos perderlo todo para escuchar la voz de Dios. Aprendamos a escuchar la voz de Dios para ser bendecidos. El pueblo de Israel tuvo que perderlo todo para entender que Dios tenía que tomar el primer lugar en sus corazones. Aprendieron a escuchar, sin embargo, aprendieron a escuchar la voz de Dios durante el cautiverio. Babilonia tuvo la oportunidad de conocer a Dios, pero su soberbia pudo más y finalmente su maldad no quedó impune. ¿Qué ejemplo vamos a tomar? ¿Vamos a aprender a escuchar la voz de Dios o vamos a ser oídos sordos? Padre amado, te damos gracias por tu palabra que nos guía, nos enseña que solamente escuchando tu voz encontramos paz. Que tu Espíritu Santo nos guíe a escuchar tu voz en todas las áreas de nuestra vida. Gracias, Padre amado, por tu palabra en el nombre de Jesús. Amén.